Muy buen día, estimado docente. Bien, ahora voy a realizar En este video voy a comentar sobre las clases que se tomaban desde la semana 1 hasta la semana 4. Empezamos con la interculturalidad. Este es uno de los principios más importantes en una sociedad como la nuestra. Se caracteriza por su gran diversidad. La interculturalidad implica que el Estado debe reconocer, valorar e integrar las diferentes culturas, visiones de bienestar y desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos. No solo se trata de reconocer la diversidad, sino de garantizar los servicios públicos con pertinencia cultural y poder promover una ciudadanía basada en el respeto y el diálogo. Pero país intercultural. En nuestro país existen 55 pueblos indígenas y 47 lenguas originarias habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Esto convierte a nuestro país en uno de los más culturalmente diversos en el mundo. En cuanto al origen de la cultura peruana, existen tres teorías principales, fundamentales. Tenemos la teoría inmigracionista, autoctonista y aloctonista. Empezando por la inmigracionista, tenemos al doctor Mats Ule, quien propone que las grandes culturas peruanas como la mochica, la nazca, tienen un origen foráneo, principalmente en el lugar de Centroamérica. Mientras que en la teoría autoctonista del autor Julio César Tello, él señala que la cultura peruana se desarrolló de manera autónoma en el Perú, siendo Chavín de Huántar el centro originario. Por otro lado, tenemos a la teoría aloctonista del autor Federico Kaufmann, quien sostiene que la cultura peruana tiene raíces en Ecuador, particularmente en la cultura valdivia. Con eso entendemos que el Perú no es solo diversidad actual, sino que también una fusión histórica de las culturas milenarias. Bien, ahora voy a hablar sobre el pluralismo, multiculturalidad, indigenismo y educación intercultural. Eh, Vamos a hablar sobre los conceptos y cómo se relacionan en la convivencia entre los diferentes pueblos. Por ejemplo, en la cultura. Este es todo lo que caracteriza a una comunidad, desde sus valores, costumbres, religión, arte, idioma, formas de pensar y actuar. Es la dinámica. Es dinámica, ya que cambia constantemente, es aprendida, es compartida y permite interactuar. En relación con la convivencia de culturas tenemos tres conceptos clave: la pluriculturalidad, la multiculturalidad y la interculturalidad. Empezando por la pluriculturalidad. Es cuando diversas culturas conviven e interactúan activamente, mientras que la multiculturalidad, diversas culturas coexisten en un mismo espacio, pero sin necesariamente interactuar. En la interculturalidad, esta es la interacción horizontal y respetuosa entre las culturas, fomentando un enriquecimiento mutuo. Hablando del indigenismo, disculpe, en el Perú, este movimiento buscó valorar la cultura indígena. Tuvo tres principales etapas: la exotista, sentimentalista y la propiamente dicha. En la exotista, el indígena era representado de forma decorativa superficial. En la etapa sentimentalista se mostraba con compasión, resaltando su sufrimiento. En la propiamente dicha se resalta al indígena con dignidad, mostrando su vida real y las luchas sociales que pasa. Entre sus principales autores tenemos a José María Arguedas, quien plasmó en sus obras la vida interior de los pueblos andinos. Luego tenemos a Ciro Alegría, quien denunció las injusticias sociales, y Enrique López Albújar, quien retrató la cotidianidad indígena en cuentos andinos. La educación intercultural tiene un rol fundamental de afirmar identidades culturales y promover el diálogo democrático. No se trata de asimilar a las minorías a una cultura dominante, sino de respetar y enriquecer las diferencias. En la culturación es un proceso de cambio cuando las culturas entran en un contacto directo.
Bien, ahora vamos con el tema cambios culturales y perspectivas de desarrollo cultural en el Perú. Eh, Finalmente vamos a analizar cómo la cultura no es estática, ya que cambia debido a los factores como la innovación, la globalización y el contacto entre las sociedades. En nuestro país, los principales cambios culturales incluyen la chulificación de Lima a mediados del siglo XX aproximadamente, y cuando se dio cuando los migrantes andinos llevaron sus tradiciones a la capital. Y la influencia masiva de la tecnología e Internet transformó la comunicación, el entretenimiento y el acceso a la educación. Por ejemplo, mm, en lo que es acceso a la educación, las clases virtuales, entretenimiento antes jugaban mayormente en la calle, ya sea fútbol, vóley, con los amigos del barrio, mientras que ahora en la actualidad no es necesario salir. Bueno, hay algunos que sí optan, pero hay otros que prefieren estar en la tecnología, ya sea viendo Netflix, no sé, un video en YouTube, quizás jugando. Uh-huh. Y luego tenemos que la adopción de estas nuevas costumbres a través de las redes sociales, el streaming, videojuegos y teletrabajo. Actualmente el 98% de los peruanos mayores de 13 años usa Facebook, lo que demuestra cómo la tecnología va reformulando nuestra manera de convivir y relacionarnos. Respecto al desarrollo cultural futuro, nuestro país apuesta por megaproyectos como el terminal portuario de Chancay, que fue inaugurado hace poco, en el mes de noviembre aproximadamente, por el cual hubo un feriado. Bueno, también está la línea 2 del metro de Lima y Callao, que lleva años y bueno, aún no se acaba, pero esperemos que se acabe cuanto antes. Y tenemos la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esos proyectos no solo van a impulsar la economía, sino que también van a transformar las formas de vida, trabajo e intercambio cultural de los peruanos. En conclusión, reconocer la interculturalidad, los cambios culturales es esencial para poder construir un Perú más justo, inclusivo y democrático. Para eso debemos entender que la diversidad no es solo un problema, sino una fuente de riqueza que nos permite crecer como sociedad. La educación intercultural es el respeto mutuo y la valoración de nuestras múltiples culturas son los pilares para un futuro mejor para todos nosotros. Muchas gracias.